En este video quiero hablarles de la relación entre la inteligencia artificial y la gestión ética de datos, por qué es importante para las políticas públicas y cuáles son las recomendaciones para un uso legítimo y justo de los datos personales. Vivimos en un mundo de datos masivos, cada vez más asequibles, un mundo de inteligencia artificial alimentada por los algoritmos que usan esos datos. Gestionada de manera ética significa asegurar el uso legítimo, justo y consentido de los datos de una persona, así como el uso de algoritmos que cuenten con parámetros éticos a la hora de tomar decisiones. Legitimidad y justicia son dos elementos clave. Con legitimidad me refiero a que los datos se deben procesar teniendo en consideración los derechos de las personas que son dueñas de esos datos. Y por justicia de datos me refiero a la imparcialidad en la forma en que las personas se hacen visibles, representadas y tratadas como resultado de su producción de datos digitales. Pero ¿por qué esto es importante en políticas públicas? Imaginemos que las cosas que son imposibles en el mundo físico, como seguir a una persona todo el tiempo, no solo son posibles en el mundo digital, donde una persona puede ser siempre monitoreada en tiempo real, incluso sin darse cuenta, sino que ese seguimiento se convierte en datos que generan ganancias para empresas, gobiernos, etc. Y es que el valor de esos datos, quién los posee y cómo los usa, adquiere cada vez más relevancia. Es decir, mientras que por un lado la nueva economía ofrece grandes promesas al facilitar la solución de problemas o la personalización de servicios, existen también riesgos para los individuos como la pérdida de la privacidad si se comparten sus datos personales o si son discriminados por la utilización de datos sesgados. Por ejemplo, en el 2018 se dio a conocer que el sistema utilizado por Amazon para procesar y evaluar información de currículums de los solicitantes de empleo producía sesgos sistemáticos en contra de las mujeres. Ese sistema evaluaba a los candidatos observando patrones en los currículums enviados a la compañía durante un periodo histórico de 10 años. Como la mayoría de las hojas de vida eran de hombres, el mismo sistema penalizaba las que incluían la palabra mujer. Eso es un riesgo de discriminación pasada o histórica en los datos que produce un sesgo de género. La privacidad no solo se ve afectada en temas laborales o en organizaciones como Amazon. El riesgo también podría ser para la sociedad, cuando la supervisión a ciudadanos es injustificada, y para los gobiernos en la evaluación y mejora de sus políticas públicas. El reto está entonces en maximizar los beneficios de tener acceso a los datos y al mismo tiempo minimizar los riesgos de su uso. Para ello se necesita establecer un sistema de principios que permitan proteger la privacidad, la justicia y los derechos fundamentales de las personas, quienes al final son los dueños de los datos. La persona debe tener la potestad de decidir qué hacen con sus datos, si yo quiero dar acceso o no a mis datos, si yo permito que alguien infiera y tome acciones gracias al uso de esos datos. Para poder determinar los principios que deben guiar a los formuladores de política en la gestión de ética de los datos, es importante primero entender el ciclo de vida de los datos y los riesgos éticos asociados a cada momento. Estos son 5. Recolección. El primer momento es cuando se recolectan los datos. Y aquí es necesario tener consideraciones éticas al preguntarse si es legítima esa recolección, si se tiene derecho a recolectar esos datos, si se está duplicando o pidiendo más información de la necesaria, si hay permiso para recolectar el dato, si se están usando metodologías conocidas o normativas usadas por otras organizaciones, gobiernos o empresas, o si se está teniendo en cuenta la privacidad y el grado de sensibilidad de los datos de una persona. El segundo momento es almacenamiento, es decir, cómo se guardan esos datos. Se necesita conocer cuáles serán las implicaciones legales de obtener los datos, cuáles serían los estándares de seguridad, los permisos de acceso y las medidas de auditoría. Saber, por ejemplo, quién manipuló o vio la base de datos y en qué momento sucedió. El tercero es análisis. Ese paso considera si los datos se van a usar para caracterización, para predicción, para alimentar algoritmos o inteligencia artificial y cuáles son las consideraciones en el análisis. Consideraciones como si los datos están anonimizados, es decir, saber las características de género o edad sin mostrar la identidad de la persona. Para prevenir falsos positivos, es decir, algo que parece certero cuando no lo es. En el mismo ejemplo de Amazon, los reclutadores tomaron la selección de candidatos de trabajo como correcta, sin darse cuenta antes de que no lo era. El cuarto momento es el momento de compartir los datos. Hay 4 posibilidades de hacerlo. La primera
es dentro de una misma organización a manera de información. La segunda es con los desarrolladores de software que usan los datos. La siguiente es con terceras partes. Y la cuarta es si los datos se abren al público cuando se tiene un portal de datos abiertos. Para cualquiera de ellos es necesario tener en cuenta el anonimato, la seguridad, los diferentes niveles de privacidad que se quieren establecer y las medidas de auditoría. Esas medidas permiten monitorar quién accede a los datos y rastrear qué se hace con ellos. Y el quinto momento del ciclo es el archivo o la eliminación de los datos. Esto es considerar cuál sería el periodo de retención y cuál sería la auditoría de esos datos. Por ejemplo, quién los guarda, quién los elimina y en qué momento. De todo esto hay tres grandes lecciones. Primero, la gestión ética de los datos que evita sorprender al dueño de los datos sobre cómo se están usando. Siempre tiene que haber un consentimiento informado por parte del usuario y tener claras las finalidades del uso de esos datos. Considerar la garantía del derecho al olvido y a la compensación y tener claras las políticas de eliminación de datos. Segundo, alguien que gestiona datos de forma ética debe tomar pertenencia y responsabilidad sobre los resultados. Es decir, si el proceso lleva resultados indeseables, entonces debe corregir el proceso y rendir cuentas. Y por último, todos estamos de acuerdo en que la ciencia de datos tiene un gran poder y este puede tanto ayudar como también dañar. Por eso es fundamental que quienes usen esos datos se preocupen de cómo usar ese poder. Y dos principios serán su brújula: legitimidad y justicia.